Se dice que el Papa León XIV y el Cardenal Fernández están en desacuerdo sobre las nuevas normas para las apariciones marianas. Y si esas reglas hubieran existido alguna vez, cierto mensaje de Nuestra Señora, ya entonces incómodo, tal vez nunca hubiera llegado a los fieles. Al releerlo hoy, parece que trata de algo que sucede ante nuestros ojos, pero para entenderlo hay que verlo todo, hasta la última palabra. Era el siglo XIX y la Francia rural, ya sacudida por las revoluciones y el anticlericalismo, vio aparecer en el escenario de la historia a dos niños pastores. No eran teólogos, no eran nobles, sino simples guardianes de rebaños. Y, sin embargo, se les apareció una mujer vestida de luz, con el rostro marcado por las lágrimas. Nuestra Señora de la Salette no vino a complacer a los devotos con frases almibaradas, sino a advertir a un pueblo que se alejaba de Dios, prediciendo castigos terribles si no había arrepentimiento. El tono era directo, incluso severo, porque hablaba de una crisis de fe, de corrupción en el clero y de tribulaciones inminentes. Desde el principio, el mensaje estuvo dividido. Por un lado, quienes lo acogieron como un llamado profético. Por otro, quienes temían su poder para conmover las conciencias y socavar la fe ciega en el aparato eclesiástico. No fue un anuncio cómodo, y de hecho la historia de la Iglesia siempre ha oscilado entre el reconocimiento oficial y el intento de suavizar el significado de las palabras de la Virgen. Hoy, en una época en la que la diplomacia eclesiástica parece querer filtrar cualquier profecía que pueda perturbar la comunión, la Salette vuelve a interrogarnos con una fuerza que muchos preferirían olvidar. Es como si la voz de la Madre, pronunciada entonces en un pueblo alpino, estuviera destinada a resonar a través de los siglos, encontrando un eco inquietante en nuestra propia era. Lo que pocos saben es que existen dos versiones del mensaje de la Salette: la oficial, aprobada y difundida por el Vaticano, y la completa, mantenida durante años fuera de los ojos del gran público y luego circulada en ciertos círculos vinculados al catolicismo tradicional. En el primero, el tono es más mesurado, las acusaciones menos explícitas, casi un llamado a la conversión espiritual sin demasiados detalles incómodos. En el segundo, en cambio, la Virgen habla con franqueza de traiciones dentro de la Iglesia, de pastores corruptos y de una fe destinada a sufrir ataques no solo desde fuera, sino sobre todo desde dentro. Fue una figura singular la que hizo famosa y controvertida parte de esta versión íntegra décadas después, el padre Gregory Hess. Sacerdote culto y de temperamento vivaz, se le podía ver dando conferencias mientras bebía buen vino y vistiendo una larga túnica decimonónica, sin carecer, sin embargo, de rigor doctrinal. Hess sostuvo que, según la Salette, había dos papas carcomidos, es decir, moralmente corruptos, marcados por la putrefacción espiritual. Si valoras nuestro servicio de divulgación y crees en los valores de la verdad y la transparencia, adquiere un super thank you. Cada contenido requiere compromiso, estudio y dedicación, y nuestro trabajo se financia íntegramente con fondos propios. Tu apoyo nos ayuda a continuar esta misión. Muchas gracias. Fue una imagen poderosa, casi cinematográfica, que en los círculos tradicionalistas se convirtió en una especie de bandera contra la autocelebración de la era posterior al concilio. Durante años, esa frase permaneció sin confirmación directa de las fuentes originales, hasta que investigaciones posteriores revelaron que se trataba de un problema de traducción. La Virgen habría hablado de papas dudosos, no carcomidos. Pero el cambio de palabras no basta para disipar la sombra. Un papa que duda de su fe, incapaz de liderar con claridad, puede ser tan peligroso como uno abiertamente corrupto. Y aquí, el paralelismo con el presente se hace inevitable, porque hoy, bajo la nueva gestión de Roma,
Cualquier aparición mariana que se atreva a advertir sobre errores internos corre el riesgo de ser etiquetada como insegura para los fieles. La pregunta que surge espontáneamente es si un mensaje como el de la Salette tendría la más mínima posibilidad de ser aprobado en tiempos como los nuestros. La brecha entre el mensaje completo de la Salette y el manejo actual por parte del Vaticano de las apariciones marianas es claramente visible al observar lo que ha sucedido en los últimos meses entre el cardenal Víctor Manuel Fernández, jefe del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, y el Papa León XIV. Fernández, heredero directo del linaje del Papa Francisco, ha establecido un sistema de normas que ya no se pregunta si una aparición es auténticamente sobrenatural, sino si su contenido funciona pastoralmente, es decir, si no crea divisiones, si no pone en tela de juicio el trabajo de la jerarquía, si no suena demasiado apocalíptico. En mayo pasado, bajo el gobierno de Francisco, estas reglas tomaron forma oficial. 6 niveles de juicio, pero ninguna posibilidad de declarar un fenómeno sobrenatural y, sobre todo, la cláusula de que incluso el riesgo de un conflicto interno es suficiente para bloquear todo. Es precisamente sobre esta base que Fernández ha preparado un nuevo documento, un seguimiento de las reglas de 2024, que algunos dicen que el Papa envió de vuelta para enmiendas. Para quienes lo saben, este es un proceso de revisión normal. Para otros, sin embargo, es una señal de que Leo no está del todo contento con este enfoque de filtrado. Si León efectivamente hubiera pedido cambios sustanciales, podría ser señal de un conflicto silencioso sobre cómo manejar lo sobrenatural en la Iglesia. El mensaje de la Salette, en su versión integral, parece dibujar un mapa espiritual que atraviesa los siglos y llega hasta nosotros intacto. Sus imágenes, papas que dudan, clero mercenario, fe tibia y hostilidad hacia lo sagrado, no son simples metáforas, sino coordenadas de un paisaje eclesial que muchos creyentes reconocen en el presente. En un mundo donde la religión está confinada a la esfera privada y reducida a un hecho cultural, la profecía de la Salette suena como una sentencia contra la autorreferencialidad y la excesiva prudencia de la Iglesia institucional. La imagen que surge hoy es la de un cristianismo cada vez más desorientado, donde las voces proféticas a menudo son filtradas o esterilizadas en nombre de una unidad que corre el riesgo de convertirse en uniformidad silenciosa. Es en este vacío que muchos creyentes, especialmente aquellos que mantienen una sensibilidad tradicional, vuelven a leer y meditar sobre la Salette, no como una pieza de museo, sino como una advertencia urgente que interpreta la realidad mejor que muchos documentos oficiales. Para ellos, las palabras pronunciadas en ese pueblo alpino no describen un futuro lejano, sino el presente en el que viven. Crisis de fe, confusión doctrinal, divisiones disfrazadas de sinodalidad y una creciente indiferencia hacia el pecado. Y cuanto más parecen evitar las altas esferas esta discusión, más se convierte la Salette, a los ojos del pueblo, en la brújula oculta que indica la dirección a seguir en tiempos de confusión. ¿Qué opinas? Si te gustó el video, comenta. Amén. Que Dios te bendiga.